planteo de reindustrialización agraria. Y aquí el tema de los, o sea, sin pretender esencializar ni muchísimo menos, pero observar los hogares como espacio de práctica económica a mí me parece que es esencial. Vamos, de hecho, una buena parte del movimiento cooperativista, de las cooperativas de iniciativa social, son muy deudoras de la economía doméstica, ¿no? Y lo planteo porque, claro, crea otro tipo de moral totalmente distinta. Tú en el mundo, digamos, en el mundo del homo economicus, la pugna, la pelea y la satisfacción de tu propio egoísmo está premiada, y la superación de los límites también. Es decir, realmente el mercado lo que hace es premiar y alentar los rasgos de un niño caprichoso, que no conoce límites y lo quiere todo. Justamente los rasgos que en el marco de la educación doméstica se tratan. Es decir, si tu madre pone una fuente en medio de la mesa que tiene 20 albóndigas y sois 4 hermanos y uno pretende comerse 18, la madre lo primero, o el padre lo primero que hace es decir, mira, córtate un pelito que hay que repartir, ¿no? Esa dinámica del reparto, que es la moral, digamos, hay algunas feministas que lo llaman el derecho materno simbólico, ¿no? Ese aprendizaje de esto ante lo que la gente espontáneamente se revela y dice no hay derecho, lo aprendes en realidad en buena medida dentro del marco del hogar, ¿no? Ahí hay una moral del reparto que yo creo que conviene, sin esencializarla ni magnificarla, pero conviene darse cuenta de que es un espacio que construye una moral, desde luego, contrahegemónica a la del espacio doméstico, ¿no? Y luego muchas categorías que se utilizan dentro de la economía que son subvertidas en el espacio de la economía doméstica. Por ejemplo, la productividad. Lo que se llama productividad en el mercado no tiene nada que ver con lo que se llamaría productividad dentro de un hogar. Es decir, una mujer que cuida a una persona mayor no se pone como meta cada día pasear al abuelo un poco más deprisa o hacer y deshacer la cama. Claro, quiero decir que es un tema, o sea, que es un tema sobre todo, o por ejemplo la competitividad. Tú no tienes miedo de que tus hijos te abandonen por la vecina porque cocine mejor, no sé. A veces hasta lo desearías, ¿no? Pero o sea, quiero decir que hay categorías que vistas desde la lógica del espacio doméstico como espacio proveedor de bienes y servicios son súper útiles para, o sea, cuando tú dices ¿cómo puedo yo organizar una cooperativa de trabajo asociado? Yo me muevo mucho en el mundo del cooperativismo, ¿no? Y he trabajado muchos años en una cooperativa. Pues te encuentras que tiene muchos elementos, o sea, igual que se habla en ecología o en el modelo productivo de la biomímesis, quizás habría que inventar una especie de ginemímesis, o no sé cómo lo llamaría, ¿no? Para imitar esas lógicas que se dan dentro del mundo del hogar, sabiendo que se dan otras de dominación, o sea, que las relaciones, desde luego, por eso insisto tanto en no esencializar, porque las relaciones familiares son muchas relaciones también muy castradoras y muy duras, ¿no? Es decir, que no son para nada, pero hay rasgos de cómo se organiza la economía en lo doméstico que yo creo que son interesantes para valorar. Perdón un segundín, había una persona allí que antes... Sí, me parece que eras tú. Bueno, era otro tema, pero bueno, más en lo que decía él. Sí, eso es una reflexión que el texto que habías mandado para leer, que lo he leído, y había una idea, que hay una frase que dice: el difícil reto es conseguir que las personas deseen esta transición, ¿no? Cuando has hablado de eso, de la transición del pico del petróleo y todo eso. Entonces, pues a mí me surge la misma reflexión que a él. Pues en la ciudad, en el espacio de la ciudad, creo que es muy difícil, o bueno, diría casi imposible, que se pueda transformar realmente algo. Entonces, que a veces es que es eso mismo, desear esa transición, que es muy fácil, pues eso, hablar sobre esto y debatir y reflexionar y saber que va a llegar un momento, o que van a llegar tiempos más difíciles, pero es muy difícil de imaginar porque todavía no llega. Entonces, querer el cambio realmente es dejar la ciudad, bajo mi punto de vista. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, yo ahí tengo alguna
discrepancia con el, vamos, no discrepancia, sino que yo creo que, mira, por ejemplo, yo creo que es muy interesante ver ahora lo que está pasando en un espacio como Detroit, ¿no? Detroit era una ciudad monstruosa que nació al calor, por ejemplo, de toda la fabricación, todas las fábricas de automóviles, ¿no? Y cuando empiezan todos los fenómenos de deslocalización, lo que se produce, claro, es un abandono de la ciudad, apareciendo un montón de espacios precarios, vulnerables, destruidos ecológicamente y tal, ¿no? Entonces, el proceso que se está dando, por ejemplo, dentro de Detroit es muy interesante seguirlo, porque se está produciendo una transformación por la vía, por ejemplo, de la agricultura urbana. Hay un movimiento de agricultura urbana brutal en esa ciudad, que se está produciendo un proceso de transformación en un marco urbano que parecía absolutamente irreformable, ¿no? ¿Por qué digo que a mí me parece que uno de los ejes centrales de la apuesta por la sostenibilidad, ¿no?, es la dinamización y el nacimiento, la pervivencia de un tejido rural vivo? Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y ahora mismo el tejido rural, sobre todo en el Estado español, es una cosa tremenda. Hay un enorme desánimo dentro del mundo rural. Bueno, demográficamente es una cosa tremenda el abandono de algunos pueblos, y tiene una lectura también de género bestial, porque el abandono fundamentalmente es por parte de las mujeres, porque el modelo de vida rural hace invivible prácticamente en algunas ocasiones el mundo rural en términos de relaciones patriarcales, ¿no? Se está produciendo a la vez un proceso de vuelta al campo o de ruralización de los llamados neorurales que empiezan a construir otros espacios. O sea, yo creo que eso es absolutamente necesario. Pero ¿qué es lo que sucede? No nos podemos olvidar del tema de que la biocapacidad y la capacidad de carga de nuestro territorio está totalmente sobrepasada. Es que tú te pones a echar cálculos y la posibilidad de que toda la gente viva en las ciudades, o una buena parte de la gente que vive en las ciudades, se traslade al ámbito rural es físicamente inviable. Claro, por eso me refiero que va a ser caótico. Entonces, no va a ser... yo lo que creo es que hay posibilidades también de repensar la propia ciudad. Es decir, y ahí hay propuestas, desde luego, de construcción de grandes infraestructuras. Es una pena que se haya marchado Isabela, que era una persona que estaba aquí. Ella es arquitecta urbanista y ha trabajado bastante desde la perspectiva del urbanismo feminista, ¿no? Y hay propuestas que tienden a pensar estas grandes urbes, a transitar hacia modelos que sean pluricentrales, es decir, que no haya un centro y luego espacios periféricos dentro de la propia ciudad. Yo creo que toda la propuesta de la agricultura urbana, bueno, yo leí, va a salir el libro en 3 semanas, ¿no? Pero he tenido el honor y la suerte de poder hacer los comentarios y revisar una investigación que han hecho dos personas además jóvenes, sobre lo que ha sido la historia de la agricultura urbana en todo el mundo prácticamente, y es impresionante, porque yo ahora cuando veo la red de huertos urbanos pienso en una historia de empoderamiento ciudadano, de ocupación del espacio, de democracia, pero claro, la historia de la agricultura urbana se ha mostrado también como un espacio productivo a lo largo de la historia en situaciones muy complicadas, ¿no? Es, por ejemplo, analizan bastante bien el caso de Cuba durante el periodo especial y la producción de alimentos en la ciudad. Se analiza bastante bien el modelo de Detroit. También, por ejemplo, cosas además que son súper bonitas, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo durante la Guerra Civil, durante el sitio de Madrid en la Guerra Civil, sitios como la Plaza de Toros y muchos otros sitios fueron espacios de producción de alimentos. Es decir, que la propia ciudad, la edificación, nuestra edificación, puede pasar de ser un sumidero y un verdadero agujero de despilfarro energético a ser una edificación que pueda utilizar las energías pasivas, incluso pueda ser productora de energía. O sea, que quiero decir que se ha invertido, fruto de un desastre absoluto, tantos materiales, tanta energía en la construcción de la ciudad, que no podemos despilfarrar todo eso que se ha invertido también, precisamente por la superación de límites que tenemos, ¿no? Y luego, por otro lado, también las grandes ciudades, que son espacios invivibles, cuando pensamos en la aglomeración urbana, que son como los grandes gallineros, estos donde hacinan gallinas que se acaban picoteando unas a otras, están siendo también, a mi juicio, prácticamente en todo el mundo, no solo en el espacio rural también, pero grandes
contenedores y paridores de alternativa, es decir, que es que hay movimientos urbanos muy potentes que están repensando la vida y las transiciones, ¿no? Es decir, que yo creo que dentro del ámbito urbano, en lo que existe, también hay que repensar cómo rehabilitar y cómo... porque necesitamos incluso los propios materiales, energía y territorio que hay en esa propia ciudad. O sea, que yo creo que es combinar ambas cosas y romper otra de las múltiples dicotomías que han separado, que es falsa, que es un mito, porque la ciudad necesita obviamente del espacio rural, del nuestro, el medio mundo en estas dinámicas de capitalismo global, y a su vez, quiero decir, hay posibilidad de transitar en el modelo de ciudad, ¿no? Yo creo que es una reflexión interesantísima y desde luego súper necesaria. Yo quería vincular un poco lo que... Pero un segundín, que hay una chiquita de Nada, eso, solo un comentario, y es que en un contexto de ecoaldea también se puede dar lo opuesto, es decir, que haya bioconstrucción, que haya permacultura, que todo el sistema esté, pues eso, lo contrario que en la ciudad, pero las relaciones de poder y las relaciones sociales y la igualdad no existen. Entonces igual es lo mismo. O sea, que quiero decirte que claro, un poco para acompañar lo que acabas de decir, sí, que creo que tiene que ser complementario. vamos, tiene que estar, mira, el caso más claro es el de muchísimos pueblos originarios que ha estudiado la antropología o sea, tienes muchas culturas originarias que desde luego en lo ecológico son impecables, que llevan milenios viviendo con sus propios territorios sin depredarlos y con unas relaciones patriarcales durísimas. Quiero decir que a veces cuando también se produce esa esencialización y justificación de la vida rural o de la vida, pues esos ejes de dominación también se dan. Sí, en torno al repensar el modelo económico y desarticularlo el homo economicus, ¿no? Fijándonos en los modelos nucleares, pero también un poco viendo la vista atrás, al principio del siglo aquí en España, ¿no? Como en Granada, todo en Granada, en Cataluña, pues había una tradición en plan de relaciones y de redes de solidaridad súper impregnadas en las formas de socialización desde el imaginario colectivo, ¿no? Que no era algo que se tenía que teorizar, que repensar, sino que era algo tan natural como, pues he cultivado tomate, me sobra esta baza, cojo y te los dejo a ti porque me has hecho una mano recogiéndolos, ¿no? Y eran redes de solidaridad que estaban muy intrínsecas en el día a día de la gente y sobre todo en los pueblos, ¿no? Sin mitificar y sin generar esa dicotomía de campo y ciudad, pero que ahí pues sí que era un efecto de socialización también importante. Y luego plantear un poco, claro, la gran pregunta, ¿no? De qué hacemos con el capitalismo. Pues yo creo que la clave está desde la situación, ¿no? Desde el aquí y desde el ahora. Creo que tenemos que eso de bajar de los grandes discursos para replantearnos la transformación de nuestra realidad desde este momento, ¿no? Y un poco la clave está, pues eso, en subvertir las relaciones de producción y las relaciones mercantiles en relaciones de cooperativismo, un poco el ejemplo de la cooperativa integral catalana, ¿no? La conexión también, rompiendo la dicotomía de la ciudad, del campo, pues lo plantea la cooperativa, que es esa interacción desde el planteamiento de permacultura. Aprovechamos los residuos de la ciudad, los mandamos para el campo y en espacios, por así decirlo, más libres del control estricto del mercado, del Estado, que te permiten pues crear esas sinergias, ¿no? En unos parámetros también de análisis psicosocial, que aquí a lo mejor no se ha tenido demasiado en cuenta, pero yo creo que es muy importante el hecho de levantarte por la mañana y poder perder tu vista en el horizonte sin tener el sesgo de un edificio delante, un bloque de hormigón, ¿no? Eso también creo que permite a los grupos sociales unos espacios pues de crecimiento a nivel psicoemocional, que las ciudades muchas veces, por su configuración en torno al asfalto, al hormigón, la propia disposición en el espacio, que determina también, el espacio determina mucho las formas de socialización que en él se generan, ¿no? A mí me genera mucha contradicción el salir todos los días de mi casa y que tenga más privilegios un coche que yo, ¿no? En plan, y así está configurado el espacio urbano. Entonces, muchas veces el intentar superar estas contradicciones en torno al espacio urbano me hace cambiar de paradigma radicalmente, ¿no? Sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo en tu análisis, pero también creo que como no debemos articular esos grandes discursos, en plan así, en el capitalismo, la humanidad, toda la población, pues claro, que esa transición o esa transformación no sea de golpe, ¿no? No creo que se coapte todo el espacio, por así decirlo,
no urbanos, porque ya no podemos hablar, yo creo, ¿no? Yo creo que la metrópoli, las formas de dominación en torno a la forma de cómo construimos y cómo interpretamos la realidad, pues sean en el campo y sobre todo el patriarcado, ¿no? En plan, ahí sí que en los espacios más los pueblos, por así decirlo, ahí sí que están súper presentes, ¿no? Y eso es una de las cosas que cuando te acercas a esos espacios más rurales, chocas inmediatamente con ellas, ¿no? Entonces, creo que tenía alguna apreciación más que realizar, pues no sé, en plan, el cómo generar esa transformación, pues yo creo que también generando ese efecto dominó, ¿no? Cambiando nosotros en nuestro día a día, intentando replantear todas las respuestas a este análisis desde nuestra cotidianidad, intentando generar ese efecto dominó, ¿no? Y yo en mi opción está el de realmente construir otro tipo de sistema social en un espacio donde todas las relaciones sociales no están determinadas o bien por el mercado o bien por el Estado, que me impide mucho pues, darle respuesta a todos estos análisis. Yo coincido con lo que dices, pero insisto, o sea, porque me preocupa mucho, o sea, yo el tema de la construcción de este modelo de cambio de relaciones lo veo claro, además es que lo vivo cotidianamente pues, por el tipo de experiencias y de prácticas en las que suelo participar, ¿no? Pero me parece que no se nos puede olvidar, y no es caer en los grandes discursos del capitalismo, de no sé qué, sino que no se nos puede olvidar que vivimos en una situación de completo conflicto. ¿Por qué lo digo? O sea, yo puedo pensar en mi ecoaldea, puedo pensar en la creación de un proyecto cooperativo y tal en un determinado espacio, ¿no? Pero si Endesa consigue prospectar un pozo de fracking 100 kilómetros más allá y me contamina absolutamente todo el agua, mi proyecto autoorganizado se va al carajo. Entonces, en esta situación de dominio y de poder global que existe, tenemos que pensar en la articulación en el territorio y no olvidarnos que hay un elemento de conflicto y de confrontación que no lo podemos obviar de ninguna manera. Y para eso necesitamos articulación en el territorio y articulación que también trascienda un poco la propia escala regional. Es a lo que me refiero compartiendo todo lo que dices, ¿no? Pero esos elementos yo creo que los tenemos que tener en cuenta porque ya ha pasado además en otras culturas, en otros pueblos que han apostado por que tienes que tener en cuenta, al final, como dice un amigo mío de una forma un poco burda, dice al final tienes que tener en cuenta quién tiene los tanques, ¿no? Y contra eso también hay que confrontar, o sea, que a mí me parece que es difícil no obviarlo, ¿no? Y luego cuando hablabas de estas redes de solidaridad, de estas redes de apoyo mutuo que salen en el medio rural, en el espacio, o sea, yo creo que se está dando a raíz de la profundización de la crisis y de la vulnerabilidad social tan grande, se están dando como dos cosas en paralelo, ¿no? Por un lado hay un montón de gente excluida y vulnerable que está muy sola, lo cual es un tremendo riesgo de emergencia de movimientos neofascistas, es decir, que cuando una señora que no puede pagar la bombona del butano le pueda llegar a resolver la necesidad de un colectivo fascista organizado es un problema enorme, ¿no? Y por otro lado, de forma polarizada están surgiendo un montón de iniciativas de estas de las que o sea, yo conozco, pues, cuando no hay guarderías, cuando no hay escuelas infantiles, no hay espacios para cuidados de niños y niñas, redes de cuidados compartidos que están surgiendo súper chulas, autoorganizadas porque la gente básicamente intenta autoorganizarse. Para mí, por ejemplo, un movimiento que nos tiene que enseñar mucho es todo lo que tiene que ver con la plataforma de afectados por los desahucios, que yo es uno de los movimientos más feministas que conozco en el sentido de haber aplicado esto de lo personal es político, ¿no? Porque es un movimiento que te denuncia en Bruselas, que te plantea una ILP para recoger firmas y cambiar la ley hipotecaria, que se organiza para hacer scratches y denunciar a los culpables, pero que se pone en la puerta de la casa de una persona con nombres y apellidos, la toca y le dice de tu casa no te echan mientras estemos aquí, ¿no? Ese conectar la realidad encarnada con la política global, a mí me parece que es el gran reto que tenemos ahora. Y están surgiendo muchas cosas en ese sentido. La red de solidaridad popular, por ejemplo, no sé si la conocéis, que está articulando pues, personas con dificultades grandes para convertir lo que es el asistencialismo, la caridad más clásica, en un proceso de autoorganización para resolver necesidades vitales colectivamente, ¿no? Y yo creo que ahí la izquierda más clásica tiene carencias importantes, porque con ese desprecio del asistencialismo y esa delegación en el Estado que tenía que proveer todo este tipo de cosas, a veces se olvida de las necesidades de las personas concretas.
y las personas al final tienen hambre, tienen frío, y si como colectivos no somos capaces de preocuparnos, sentir empatía y dolor por las necesidades de la persona que tenemos al lado, tenemos muy difícil poder hacer esas transformaciones, ¿no? Y por eso a mí me parece que están surgiendo un tipo de movimientos enormemente interesantes de los que tenemos que aprender mucha práctica política, ¿no? También en la propia ciudad, creo yo. Yo creo que una de las cosas que contesta lo que pregunta José Luis, que luego después se reproduce también en Alberto, el salir del capitalismo, me parece que hay un subrayado de una de las entregas que nos ha hecho Yayo Herrero, que es esencial: disputar la economía, disputar la política y disputar la hegemonía cultural, ¿no? Y en todas esas disputas está la cuestión del deseo. Bueno, el problema, para decirlo gráficamente, yo me acuerdo cuando estudiaba en la Complutense y había la bajada entre filosofía e historia, tenía un muro gigantesco y había siempre, y si no lo había ya lo poníamos otra vez: fascistas, vuestros sueños son nuestras pesadillas. Sí. Claro, porque en la medida en que se proponga que ese deseo de lo ilimitado, de la autosuficiencia, esa comprensión de la modernidad será haber traicionado a tu madre, a tu tierra, a tu Dios, y ser entonces emancipado. En la medida en que eso sea el deseo, inmediatamente ahí hay solamente violencia fantásica, ¿no? Claro, entonces, todo el elemento del deseo de lo comunitario, yo creo que en la discusión también de lo de la ciudad y el campo, etcétera, además del no dualismo, tiene que estar el que la ciudad abre comunidades, abre el ágora, abre el teatro, abre los aularios. Claro, si esto se transporta al campo, entonces evidentemente ni está el edificio delante del ojo, está también el horizonte, pero están los lugares institucionales, ¿no? Es decir, que a mí ahí, por eso yo lo de anarquismo como indeterminación de... No, la afirmación del límite es también la afirmación afirmativa del límite como comunidad, no la fuga en la indeterminación. Y entonces ahí la pretensión es instituciones justas, y justas y además con los otros, y con la alteridad. Y yo creo que todo eso ya no está en el capitalismo. Yo creo que la cuestión del deseo, antes preguntabas también por algún libro que no fuera Heidegger, que no fuera la hermenéutica, una cosa preciosa de Gilles Deleuze, que es en lógica del sentido, el viernes o el mundo sin el otro, ¿no? Es una recreación de cómo podría ser un Robinson Crusoe que no fuera un ilustrado colonialista y que no se encontrara ante lo otro diciendo: yo ahora categorizo y pongo los mojones nacionalistas y el deseo, o en este otro de Sager, el Sager Masoch, un modo de renombrar el masoquismo que no es sádico, sino que lo que dice es la comprensión de que ya habitamos siempre en universos estéticos y teatrales, y entonces vamos a hacer un pacto, de manera de contravenir la violencia, vamos a hacer un pacto de amantes en el que pongamos en juego que podemos llegar hasta la muerte, porque no hay sexualidad probablemente, y esperemos que no me quieras matar, pero yo puedo ponerme en tus manos o tú en la mía para que el juego continúe. Esa subversión del sadismo, ¿verdad? El sadismo además es siempre mecanicista y siempre maquinista. Eso es un elemento que de nuevo no dice entonces que no haya deseo, sino que el deseo sea hasta tal punto el de la alteridad que se convierta el sujeto autoafirmativo en un deseo menor, ¿no? ¿Estáis ahí dos personas? Bueno, me da igual, ¿eh? Yo tres cosas, voy a ser breve, pues han sido tantas cosas, ¿no? Una, retomando lo que ha dicho ella, ¿no? La primera, que todo este tipo de planteamientos, ¿no? Cuentan, o sea, deberían contar con una voluntad de la gente por hacer ese tipo de cambio. Es decir, tendríamos que crear un sujeto social, ¿no?, que estuviese a favor de hacer todas esas transformaciones, cosa que yo creo que está bastante lejos de la realidad y que yo ni siquiera sé si es algo posible. O sea, está bien creer que sí, pero hay que plantearse si eso realmente es posible, o sea, teniendo en cuenta lo que es el panorama político, al menos en este país, ¿no?
Eso por un lado. Luego por otro, que yo sí que creo que existe una dualidad, o sea, una oposición entre lo que es la ciudad y lo que es el campo. O sea, sé que he visto que no es una opinión mayoritaria aquí, pero sí entiendo que la ciudad históricamente ha nacido no solo con el capital, las ciudades más pequeñas, pero sí que ha nacido con la concentración de poder, ha nacido con la propiedad, y yo creo que ha ido de la mano de la jerarquización, de la militarización de las sociedades. Entonces, creo que sí puede haber ciudades que a lo mejor tengan una distribución, como por ejemplo en La Habana o algunas ciudades pequeñas en Latinoamérica, a lo mejor en otros tipos de países, que puedan dar pie a ese planteamiento de huertos urbanos. Pero claro, La Habana es una ciudad que tiene muchos barrios todavía de casas bajas, que tiene un cinturón verde, que tiene una serie de características que no son aplicables si quisiésemos hacer un proyecto de soberanía alimentaria en huertos urbanos en Vallecas, o aquí mismo en Lavapiés, o más en mamotretos urbanísticos como pueden ser Calcuta o Tokio, ¿no? O sea, creo que hay que entender también, o sea, bueno, no hablo en plan prepotente, o sea, entiendo que tú entiendes mucho más de esto, ¿no? Pero es una forma de hablar, ¿no? Me parece que lo planteas es bastante claro, vamos. Y que o sea, la ciudad, aunque podamos hablar del tema, ¿no?, de los huertos urbanos y tal, así que es cierto que querremos abrir un grifo y que salga agua, ¿no? Y que habrá ciertas cosas que tendrán que llegar. Entonces, claro, si volvemos a hablar de La Habana, en un sitio como es el Caribe, con el clima que tiene y que llueve casi todos los días, pues claro, hay muchos problemas que están resueltos en una ciudad como Madrid, con que llueve un día al año prácticamente, parece. Pues hay una serie de problemas que yo no sé cómo son viables. Y luego también me plantea la duda de si es posible hacer un proyecto democrático en un sitio tan hostil como es la ciudad. Entonces, a mí, o sea, en ese sentido muchas veces lo hemos hablado, o sea, me preocupa que la ciudad representa no solo todo lo malo del poder, sino que representa también todo ese mito o toda esa emancipación de la naturaleza. Es decir, las ciudades también es el espacio donde se han construido los movimientos sociales y la cultura y la poesía y muchos movimientos artísticos y todo eso. Entonces no se quiere renunciar a eso. Se quiere renunciar a la sociedad industrial, a lo mejor a ciertas cosas, pero no se quiere renunciar a toda esa emancipación de los últimos 100, 200 años que vienen de mano de la sociedad industrial. Entonces a mí me da mucha pena encontrar una gran cantidad de discursos antiurbanos dentro de la ciudad. Y no es de gente que esté intentando dar el paso para ir al campo y que no puede, etcétera, etcétera, sino de gente que voluntariamente quiere salvar la ciudad, porque creo que en el fondo hay un afán por salvar lo que la ciudad representa sin las consecuencias que tiene la existencia de la ciudad. Y a mí eso me parece bastante preocupante. Y luego lo último simplemente que iba a decir, o sea, tanto hablar de filosofía y de abstractos y cosas de estas, o sea, que sí creo que hay que mirar un poco a lo que son las culturas populares, especialmente las culturas rurales. O sea, para mí, Occidente, no me gusta pensar que Europa es la filosofía griega o otro tipo de filosofías que han sido de élites. Es decir, aquí ha habido indígenas. O sea, es decir, pensar que no, que Occidente es la filosofía y que el resto del mundo son tribus indígenas, me parece un pensamiento catastrófico. Entonces, para mí me gusta recuperar cuando lees un libro donde te están diciendo que los celtas, y que aquí en esta península hubo celtas, ¿no?, pues pedían perdón a la hora, por ejemplo, de tener que talar un árbol, ¿no? Ese tipo de filosofías populares o de culturas. Entonces, y me parece que hay un rechazo a veces hacia lo que es la cultura rural. No me refiero al hecho de ir y hacer un proyecto económico rural, sino a la cultura rural tradicional, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, aquí se ha dicho, en el tema del patriarcado, pues sí, pues vale, pues lo hay, porque más problemas tiene la ciudad y sin embargo sí se habla de salvar la ciudad, ¿no? Y el campo, como conjunto de la sociedad rural, aunque tenga todos sus defectos, tiene menos problemáticas, considero yo, que las que tiene el mundo urbano. Y que luego también creo que no debemos ver el mundo tradicional rural como el mundo que vivieron nuestras abuelas, que vivieron ya en un mundo rural donde ya existía un capitalismo, donde ya existía un Estado, donde había una hegemonía de la Iglesia Católica muy fuerte. Y a mí me parece una cosa que me gustó de Calibán y la Bruja es cómo recupera ese periodo de la Edad Media a nivel rural como un espacio de aumento de las libertades de las mujeres con respecto a lo que fue el Imperio Romano y lo que fue después la modernidad que se supone que nos ha liberado a todas las personas, ¿no? Entonces, simplemente eso. Si quieres, y luego ya, porque si no lo veo un mogollón, y luego comentamos. Yo, como tú en tu discurso te has remontado desde cosas muy básicas para luego ir viendo cómo a mí me gusta esa manera de exponer y de llegar a entender la realidad cuando te remontas a lo más básico. Y yo, remontándome a lo más básico de todo, yo diría que todo tipo de
lleva dentro de sí el instinto de la supervivencia, de vivir y de superar los límites que se van encontrando, ¿no? Entonces yo creo que la especie humana no es una excepción y tenemos en nosotros el germen de sobrevivir. Y para eso nosotros tenemos una sabiduría también innata. Lo que ocurre es que muchas veces no creemos que exista esa sabiduría innata. Y entonces es como que siempre esperamos la sabiduría que venga de otros sitios, de otros lugares, cuando en realidad nosotros tenemos nuestra propia sabiduría, ¿no? Yo he visto cantidad de cosas a lo largo de mi vida, de catástrofes, cosas que pasan, que realmente quien resuelve la situación es la gente que de pronto, sin haberse puesto a pensar, a ver cómo nos organizamos, a ver qué recursos tenemos, hace ¡plá! Y resuelve las situaciones. Luego vienen los políticos discutiendo de quién es la competencia, de quién no, pero el responder a esa catástrofe lo hace la gente. Y llevada por su instinto de supervivencia, por su sabiduría interior. Yo lo que creo es que muchas veces hay que cerrar los oídos a lo que te viene de fuera y empezar a escuchar lo que tú tienes dentro. Y a entender además que eres un ser, como tú decías, interdependiente, que somos incapaces de sobrevivir si no es con los otros. Luego entonces empezar a creer en una inteligencia colectiva y en que mi inteligencia tiene que sumarse a las inteligencias de los demás. Y ahí, en esa inteligencia colectiva, va a residir la solución a muchas cosas que desde nuestra individualidad se nos hace como muy grandes. Yo creo que la conquista mayor que tiene el capitalismo es que pensamos que no se le puede vencer. Esa es su mayor conquista. Que en el momento que pensamos que se le puede vencer, se le vence. Han caído sociedades como la sociedad feudal. Imagino que en su época la gente que vivía en esas sociedades feudales pensaría que cómo va a llegar un día que yo voy a decidir o que yo voy a hacer cosas que se hacen ahora. Yo creo que lo verían imposible, verían que eso es indestructible. Pues el capitalismo se puede destruir, simplemente hay que creer que se puede destruir. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que cuando hay una explosión, por ejemplo, cuando ocurrió la primera explosión del 15M, hubiera triunfado si no hubiéramos empezado a pensar que no es posible triunfar. Si no hubiéramos empezado a coger miedo, yo creo que lo peor de todo es el miedo. Yo creo que lo que tenemos que hacer cada día es la conquista de vivir sin miedo, y de decir yo me muestro como soy, ¿y qué pasa por eso? O sea, yo creo que lo primero que tenemos que conquistarnos es a nosotros mismos. Y esto lo digo yendo a lo más básico de lo más básico. Yo creo que si no se hace esa primera conquista, lo demás es imposible. Pero si uno empieza a conquistarse a sí mismo, a quitarse de su cabeza todo lo que nos han metido de religión, de enseñanza, para escuchar lo que hay en el interior de uno mismo, porque lo que hay en el interior de uno mismo es muy bueno. Y digo que es muy bueno porque tiene que serlo, ya que tenemos que vivir en sociedad. O sea, lo que llevamos innato, porque si tenemos que vivir en sociedad, tiene que estar dentro de nosotros la cooperación, la generosidad, porque si no es imposible. Entonces yo creo que ahí está la clave y ahí está la solución. Voy a ser muy breve. Me ha gustado mucho tu exposición. Yo creo que has tratado todos los temas de todos los que vivimos. Lo que pasa es que es verdad que tan pasó con el lenguaje, pues técnicos no somos grados de la parte, pero lo empezando con la crisis civilizatoria de los ciudadanos, le has dado la importancia y la categoría política que tiene. Y en fin, que a mí me ha parecido muy bien. Y luego hasta has desembocado en tus dudas con lo queer, que también está fenomenal. Yo te iba a preguntar algo que yo creo que ya lo has respondido.
un poco al hablar de la PA y también con lo que se está oyendo. Y cómo habías visto en estos 3 años la subjetividad esta de lo material que has dicho en el ambiente, en las personas. ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que algo ya lo has respondido, pero bueno, y que muchas gracias y a las demás personas también que han colaborado. Sí, a ver, algunas cosas por ir comentando de lo que planteabas tú, no sé cómo te llamas. Pablo. Pablo. Sí. A ver, yo intento ir un poco de la... O sea, me siento un poco incómoda casi siempre en cuando depositamos como lo bueno en un sitio y lo malo en otro, ¿no? Lo digo porque a mí, que le tengo un enorme respeto y participo bastante y tengo bastante contacto así también con gente pues de todo el movimiento neorrural, y no solamente neorrural, sino de sociedades campesinas y demás en el Estado español. Hay cosas que yo creo que no se nos pueden olvidar y no se nos deben olvidar para no mistificar y sobre todo para ver en dónde tenemos que poner el esfuerzo, ¿no? Toda la explosión de la burbuja inmobiliaria y el proceso de recalificaciones que hemos tenido en el Estado español no hubiera sido posible, entre otras cosas, si quienes eran propietarios de la tierra, fundamentalmente gente del mundo rural, no las hubiera vendido todo el tema de la huerta porque se revalorizaban de forma rapidísima, ¿no? Todo el destrozo, por ejemplo, de la huerta centenaria que se ha producido en Valencia ha sido producido, entre otras cosas, porque aquellas personas que llevaban generaciones trabajando en la huerta, con el tema del incremento de dinero y la ganancia fácil, entraron en unos procesos especulativos impresionantes, ¿no? Yo que he trabajado bastante en el mundo rural, hemos tenido muchísimas veces que trabajar, y desde el respeto, lo digo sin estigmatizar de ninguna de las maneras, con muchas personas mayores, campesinos tradicionales, que abrazaron el tema de los agrotóxicos de una forma impresionante cuando vieron que podían acabar con las plagas en un pispás, ¿no? Es decir, toda la entrada del coche, que por otro lado es razonable porque con el abandono que hay del tejido rural, toda la dotación, por ejemplo, de servicios, hospitales y demás que hay en el mundo rural es nefasta y el coche casi se hace prácticamente imprescindible, o sea, pero vamos, en pueblos es súper fácil ver gente mayor que lleva allí toda la vida que coge el coche para ir desde su casa hasta la panadería, que tienen 5 minutos andando. O sea, lo digo porque la adopción de un modelo de vida depredador ha entrado también en las zonas rurales y se ha hecho con una buena parte de las sociedades tradicionales con mucha facilidad. Yo creo que en buena medida porque la lógica del dominio sobre la tierra existía. Es decir, que tanto en nuestras sociedades, no en todas, hay focos, por ejemplo, yo conozco algunos en algunas zonas de Euskal Herria, por ejemplo, en algunas de Galicia, donde vienen, por ejemplo, esa tradición celta más conectada, efectivamente ha conservado algunos focos de mirada diferentes sobre la naturaleza, pero tenemos una buena parte, por ejemplo, del campesinado castellano clásico, que tiene una lógica antropocéntrica y dominadora y antropocéntrica brutal. Lo digo con todo el respeto y sin decir que esa lógica dentro de la ciudad es diferente o mejor, que no lo es, y yo comparto mucho lo que has dicho, ¿no? Pero por no buscar o colocar las alternativas donde yo creo que no están, o al menos de una forma tan evidente, ¿no? Creo que hay que trabajar un poco también esos espacios, ¿no? Y que tengamos en cuenta que Silvia Federici, por ejemplo, habla de las lógicas de población y de las lógicas de poder que habían acumulado, pero también resalta mucho las lógicas de tremenda dominación y tremendo poder que había durante el feudalismo, que fue una época feroz en cuanto a vulneración de todo tipo de derechos, ¿no? Y el patriarcado, efectivamente, existe patriarcado en la ciudad como existe en lo rural. Lo que sucede es que en el medio rural una cosa fantástica que son las relaciones de proximidad y el preocuparte por el que tiene al lado hace que también seas mucho menos libre cuando no eres un sujeto heteronormativo. Por ejemplo, ser homosexual o lesbiana o tener otro tipo de identidad o ser una mujer que no asume la lógica normativa en el medio rural muchas veces es muy difícil, ¿no? Y esto no lo digo
para contradecir lo que dices, sino para meterle un punto de complejidad que creo que es necesario para, pues para considerar un poco las alternativas, ¿no? Por lo que tú señalabas, es muy interesante el tema de cómo la propia ciencia ecológica pone en manifiesto todo el asunto de la cooperación. Es decir, la literatura científica normalmente ha resaltado mucho las relaciones de competitividad en la naturaleza que existen, pero también existen unas potentísimas relaciones de cooperación prácticamente en todas, no solamente en los primates superiores, sino, yo que sé, pues hay unos murciélagos en la zona ecuatorial que se dejan chupar un poquito de sangre por otros murciélagos en situaciones de penuria porque tienen interiorizado que como especie y como población tienen más capacidades de supervivencia si cooperan que si no. Una banda de palomas solcaces caza un 75% más si caza en colectivo, ¿no? Es decir, que hasta la propia Lynn Margulis y en la teoría, cuando con Lovelock establece la teoría, la hipótesis Gaia, lo que viene a decir es que la propia aparición de la vida es un proceso de simbiosis entre bacterias y nuestro propio cuerpo. Es decir, nosotros alojamos en el estómago bacterias que no podrían sobrevivir en un mundo con oxígeno y a cambio nos echan una mano con la digestión. Es decir, que la vida es una pura dinámica de cooperación y es una trama compleja en donde las relaciones de cooperación son muy potentes. Entonces, vamos, a mí el tema de la cooperación me parece que es un elemento básico. ¿Cuál es el problema? Que ahí la propia tecnología dificulta enormemente, ¿no? Porque una condición básica, por ejemplo, para poder tener conductas cooperadoras y morales, es poder anticipar las consecuencias de tus actos. Claro, lo tecnológico y la economía globalizada lo que hace es que muchas veces no puedas analizar o evaluar qué consecuencia va a tener tu acto. Tú no sabes qué consecuencia tiene mandar 1000 SMS porque se producen muy lejos, o no sabes qué consecuencias tiene consumir, a lo mejor, por ponernos una cosa muy básica, langostinos congelados. No sabemos qué repercusión tiene sobre las mujeres camaroneras de Perú, ni sobre las mujeres que pelan los langostinos a mano en China. Quiero decir que la tecnología, yo creo que Heidegger, por ejemplo, a mí me encantaba cuando se entraba el concepto del embargo técnico de la naturaleza. Es decir, cuando la tecnología embarga la naturaleza y te separa de ella, una de las cosas que sucede es que somos menos capaces de anticipar las consecuencias de nuestros actos, que es algo básico para poder tener conductas morales, ¿no? Por eso creo que hay que complejizarlo bastante. Pues si no hay más, muchísimas gracias. Es que me lo he pasado súper bien. José, tío, otra vez nos vamos a casa sin saber qué hacer, tío. Joder, es que a mí nadie me lo responde. Yo, venga, ¿cómo se sale? Yo estoy interesado en...